Con 455 enlaces en el primer semestre de 2020, Zaragoza es la provincia donde más bodas se realizan. Pero ¿cómo se lleva a cabo un evento de este tipo en plena pandemia? ¿Cuántas bodas se han pospuesto? Es el caso de Laura y de Edu. Han decidido dejarlo todo para más adelante. Con la situación que había el año pasado en verano, estábamos dudando, pero ya en agosto decidimos cancelar la boda porque era muy multitudinaria y iba a suponer un problema para nuestra gente. La verdad es que estuvimos bastante tiempo pensándonoslo y a partir de agosto ya vimos que no era muy viable y avisamos a todos los invitados para cancelar la boda y posponerla un año. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? A ver, vamos a empezar la sesión, ¿vale? Tú te vas a poner delante de los dos mirando en mi dirección. Vale. Nos conocemos de la universidad, luego nos encontramos en la boda de mi mejor amiga y pues desde entonces hasta ahora juntos estamos. La pedida fue para mí un poco complicado, pero fue en Granada cuando estábamos de vacaciones en el mirador de San Nicolás. Y la verdad que había demasiada gente, pero bueno, fue bonito y estuvo muy bien. Consecuencias de posponer la boda, por ejemplo, el tema del viaje. A nosotros de 2.300 pagados nos devolvieron 1.300 euros. Y ahora estamos con el seguro agencia para ver si nos devuelven los 1.000 euros que faltan. También nos ha pasado con los anillos, por ejemplo, pues que no tenemos la fecha anterior y veremos si podemos cambiarlos. Pues el tema de los proveedores, la verdad que nosotros hemos tenido bastante suerte porque el dinero lo tenemos como un poco stand-by. Unos 1.000 euros en la reserva del banquete y entre fotógrafo y videógrafo pues ya serán otros 200 o 300 a cada uno y peluquería también otros 150, el fotomatón otros 150, pues normalmente es un 20-30% a cada proveedor antes de que te hagan el trabajo. Buenos días, ¿qué tal? Hola, Eduardo, yo soy Ángel, os cuento, esta es la sala que os vais a casar. Pues ahora mismo lo permitido por ceremonia civil son 10 personas máximo. Pero bueno, para más datos, mi compañero Francisco os comentará. En 2019 fueron alrededor de unas 130 bodas y ya en el 2020 bajamos hasta 75 bodas, lógicamente con el tema de la pandemia. Estamos viendo que se están posponiendo, por ejemplo, el mes que estamos, el mes de febrero, como ellos tienen un año de validez, se está dejando para pues, junio, mayo, están postergando las bodas. Hola mami. Hola cariño. Bueno, vamos a ver qué tal el vestido, a ver después de tanto tiempo cómo nos queda. Esperemos que bien. Está preciosa, yo la encuentro guapísima y ella está feliz y que sea el mejor día de su vida, que lo va a ser, porque todos vamos a poner de nuestra parte y lo va a ser. Bueno chicas, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Qué os ha parecido a vosotras? Genial. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que ya está perfecto con esta última prueba. Ya te quedas como estás y ya la cintura y tal, todo muy bien. Muy bien. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo ha ido la prueba? Muy bien, la verdad, yo contenta, yo me lo he visto muy bien, pues algún detallito es de coger 4 cosas, pero vamos, yo creo que ya está prácticamente finiquitado. O sea, Muy bien. Muy bien, está guay. Las bodas han cambiado radicalmente. El número de invitados pues antes eran de 150, 200, 300. Ahora se tiene en cuenta la mascarilla. De hecho, cuando hacemos el vestido de novia se hace la mascarilla a juego. Las caídas empezaron siendo de un 40 a un 50 y al final del año han superado el 70% de facturación. Edu y yo, sobre todo, tenemos muchísimas ganas de poder celebrar el gran día que tenemos tanta ilusión y pues esperemos que este año ya sea el definitivo y lo podamos hacer juntos y con toda nuestra familia para disfrutar de ese día.